Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Les damos la bienvenida el día de hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts y el doctor Don Paul Gray y Josh Rosenstern. Y ustedes, estamos alegres de tenerles. El primer y segundo y tercero capítulo del libro de Romanos, Pablo se dirige al mundo gentil en el primer capítulo. Y él tiene dos capítulos aquí. Él habla a los judíos. Y en su situación era una situación bastante seria, peor que los gentiles, aunque los gentiles estaban en una condición muy triste. ¿Por qué piensan ustedes que era así? Porque el Espíritu Santo es quien le dice a él lo que tienen que escribir. Y sus palabras sobre los judíos son mucho más fuertes, personalmente, considero, de lo que fueron a los gentiles. Bueno, una vez más, hay una verdad que se enseñó en el Nuevo Testamento. A quien mucho se le da, mucho se le demanda. Y los judíos tenían la oportunidad de entender la naturaleza y el carácter de Dios. Habiendo tenido esa provisión del pacto, habiendo tenido la instrucción del pacto, Bueno, a quien mucho se le da, mucho se le requiere. correcto. Y ellos no hicieron las cosas muy bien. Exacto, no trataron lo que Dios les había dado. De hecho, recordemos que su responsabilidad en totalidad era la acción. No había ningún tipo de responsabilidad definitiva relativamente al corazón como en el nuevo pacto. La acción era la totalidad de la ley mosaica. La persona debía actuar de cierta manera hacia otras personas, uno debía actuar de cierta manera Pero relativamente a la toda la adoración. situación era ritualista. Se convirtió en eso. Hacen los ritos y entonces están bien. Correcto. Disculpa, Y podemos ¿cuántas ver, personas están haciendo lo mismo hoy día? Están visitando la iglesia y piensan que porque voy a la iglesia o entrego mis diezmos o ayudo a una señora a cruzar la calle, eso quiere decir que soy una persona buena. correcto, Así que soy salvo. correcto. Si me siento en la iglesia los domingos una hora significa que soy salvo. Sí. Yo hice lo mismo. Lo mencionamos el programa pasado cuando yo crecía. Memorizábamos las escrituras de niños. Estábamos en todos los servicios, domingos en la mañana, domingos en la noche, miércoles, los viernes, los grupos de niños. Todo, ahí estábamos, toda y cada vez que la iglesia estaba abierta. Pero yo estaba tan perdido como cualquier otro. Yo no conocía al Señor. Bueno, voy a hacer esta pregunta entonces. Lo que acabas de explicar y has descrito básicamente presenta la condición de la iglesia moderna en el mundo. Claro que sí. Piensan que son salvos y realmente no lo son. Lo que Pablo nos enseña en estos primeros 3 capítulos es lo que el hombre no reconoce, y eso es que son culpables ante Dios. Yo no lo entendía, conocía la historia, podía contársela yo a usted de memoria. Celebrábamos la Navidad y la Pascua con todos los demás, creíamos que Y Jesús era el Hijo pensabas de que eras Dios. salvo, ¿no? Pero yo no entendía mi estatus, que era el de un pecador. Por eso es que Romanos es el tratado más excelente del Evangelio y comienza mostrando que todos, y Pablo divide a los hombres en judíos y gentiles, pero todos somos culpables ante Dios y realmente requerimos a un Salvador para tener una relación con Dios. Cuando yo recibí a Cristo, la noche en la que yo fui salvo, y ya lo he dicho yo 1000 veces, así que aquí está la 1001, yo vine a la realización de mi pecaminosidad. Y esa es la revelación que se requiere. La persona tiene que verse a sí misma Pero, como un pecador. Pablo utiliza la terminología muy fuerte. Dice, creen, ustedes creen, y lo deja claro, nadie está exento de todo eso. Ustedes piensan que son espirituales, piensan que ya tienen todas las cosas, pero creo que él es más fuerte con los judíos por causa de lo que, como usted dijo, que casi como que ellos debieron haber sabido, y él quiere asegurarse de que ellos sepan de que no están bueno, exentos de voy nada a de hacer eso. esta pregunta porque acabo de decir que la gran mayoría de personas en las iglesias hoy día no son salvos. Ellos piensan que lo son porque son miembros Ellos, de tal y tal. ellos cumplen con todos los Exacto. Bueno, han requisitos. sido bautizados.
O han tal- sido bautizados en Ahora, agua. Y esta es mi pregunta. ¿Estoy yo juzgando a esas personas? sí hay un sentido en el que usted está evaluando lo que usted ve, que es propio y correcto. Tenemos que discernir ambas cosas, buenas y malas. La condición del corazón de otra persona, personalmente, yo creo que es diferente más que un punto general de la condición de la iglesia. Usted tiene que evaluar la condición de la iglesia, pero yo estoy renuente en decir quién es salvo y quién no, o Claro, claro. determinar eso. Para mí eso es muy O, difícil. Miren, en general, usted ya lo dijo antes, sintió como que el Señor le dijo a usted que la condición de la iglesia está muy pobre por causa de la enseñanza pobre, de enseñanza mala y de no tener la fe anclada en el objeto correcto y ese tipo de cosas. Ese es el problema con la iglesia evangélica en Estados Unidos, que va a la iglesia una hora a la semana y eso se convirtió en algo, bueno, algo que uno tenía que hacer para el bien de la comunidad, reunirse con otra gente, pero jamás fue el énfasis. No se enseñó apropiadamente una relación correcta y apropiada con Dios a través de Cristo. Así que, como el doctor Gray dijo, la gente dice, bueno, si yo voy a ir al cielo, he sido bautizado en agua, o yo tomo la Santa Cena, o pago mis diezmos, o yo hago donaciones, o hago esto y aquello. Yo le dije a usted anteriormente en un programa del Mensaje de la Cruz que mis amigos de la Iglesia de Cristo en Texas, porque la Iglesia de Cristo es muy prominente en Texas, ellos creen que si usted es bautizado en agua, así es como usted es salvo. Y ahora, bueno, pero estos hombres y mujeres que Pablo está mencionando, a quien él les escribe, él en un sentido estaba claro que sí. juzgándolos a ellos, a su posición. Y eso, los predicadores del Evangelio tienen que Correcto, hacer eso. exacto. Tienen que hacerlo en el espíritu correcto, de la manera correcta, pero tiene que suceder. Y cuando Jonás, como se mencionó en la previa programación, predicó en Nínive, él estaba juzgando a esas Sí, personas, pero pero había que hacerlo. Él tuvo que correcto. hacerlo. Recordemos que ahora, miren, regresemos al contexto histórico de Romanos. Recordemos que estamos tratando con la iglesia de Roma, que fue comenzada primordialmente por judíos, y después en el 49 dese un edicto del emperador, sacó a los judíos de ahí, y después, a lo largo de los próximos 6 años, se convirtió en una iglesia de gentiles predominantemente. Y después, como en el año 55 DC, hubo una proclamación que los judíos ya podían regresar. Y así fue, lo hicieron por montones y vemos eso al final del libro y vamos a ver, creo que alguien dijo que son 27 o 28 personas que, o parejas judías que habían trabajado con Pablo que ahora están en Roma. Priscila y Aquila fueron de los más prominentes o dominantes. Así que ahí estaban, pero sus argumentos acerca del Evangelio y lo que Pablo está haciendo aquí es que no está juzgando necesariamente a la gente ahí, tanto como nivelando ese campo de trabajo, poniendo a todos al mismo nivel, porque los judíos estaban discutiendo acerca de ciertas cosas que los judíos de la diáspora que estaban fuera de Israel, que habían guardado las leyes dietéticas, la circuncisión y bueno, también los días de reposo o del calendario, etcétera, etcétera. Y los gentiles que habían sido predominantes y habían gobernado la iglesia durante 6 años. Lo que Pablo estaba haciendo era ponerlos a todos en el mismo nivel. Así es como estamos todos como seres humanos. Y él se puso en ese mismo nivel. Ahora, él simplemente mostró por qué ningún grupo, ni judío ni gentil, podía ser considerado el mejor que el otro. Y creo que eso es lo que se tiene que entender. Y nosotros como gente, como pueblo, tenemos que entender que no somos mejores a nadie más. Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos como personas El necesitadas de un Salvador. pecado es una fuerza poderosa, es la fuerza más poderosa en el mundo. Ha inundado a esta tierra con sangre y es el mayor problema para la iglesia. El pecado. Solamente hay una cura y Amén. eso es la cruz de Cristo. Completamente, no hay nada que se compare. Pero no me parece que la iglesia moderna conoce cómo evaluar el pecado en muchas ocasiones. Sí, amén. Alguien dijo, el predicador predicó sobre el infierno y parecía que estaba alegre que todos íbamos allí. Bueno, sí. Recordemos que
La palabra de Dios hoy, hermano Swagger, no es exaltada como la única fuente de verdad en la iglesia. Ese es uno de los primeros problemas que tenemos. La sabiduría del hombre, la verdad del hombre ahora ha llegado a la iglesia y por eso es que vemos lo que vemos en Estados Unidos. Yo no sé en todo el mundo qué pasa, pero parece como que sí. Bueno, Y podemos ver, alguien mencionó hace un tiempo atrás, o tal vez fue en la previa programación, que individuos quienes pecan, que pierden su caminar, ahora hablando de creyentes, no incrédulos, sino creyentes. sí, Si usted no sabe cómo tratar a esa persona, puede alejarlos de Dios claro para que sí, siempre, sí, como ha sucedido, así ¿no? es, sí. Eso es algo muy grande. Una persona llamó cuando yo estuve en el programa de su esposa y estábamos hablando de otras cosas. Me hizo una pregunta específica porque su nieto estaba desconstruyendo su fe y ese es un término muy nuevo, muy ¿Cómo popular, es eso? desconstruyendo su fe. Derrumban Sí, la que fe, ellos sí. están volviendo a analizar todo lo que a ellos se les ha enseñado y están alejándose de la iglesia. Y ella me preguntó si yo había escuchado acerca de eso. Yo le dije, sí, la razón más grande por qué sucede eso y por qué es popular es por la manera como la gente ha sido tratada en la iglesia por líderes de la iglesia. Eso es lo que causa que ellos vuelvan a evaluar lo que se les ha enseñado y comienzan a tratar de encontrar cosas. Y no es el único problema, pero es parte de eso, es una gran parte, porque se les ha dañado. Es algo muy popular entre toda la gente joven hoy en día, desconstruir su fe, es lo que ellos lo llaman y es lo que Bueno, están eso va a haciendo. tener que reescribir la Biblia. Sí, Sí. porque Josh lo mencionó en otro programa. Una vez que uno desconstruye, uno tiene que reconstruir. Correcto. Y con lo que termina no es con Bueno, lo que uno tenemos que ir a comienza. la pausa, ya volvemos, así que no se vayan. Estamos de vuelta. Doctor Gray, sí, Me adelante, gustaría por favor. participar en la conversación. Sabe, la iglesia siempre ha tenido problemas, sabiendo cómo conducirse y cómo disciplinar la iglesia. Al ver este capítulo, no hay ninguna duda en mi mente que Pablo está preocupado de cómo se están relacionando y usa esa palabra juzgar. Esa es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Significa que tomó una decisión y su decisión está impactando a otra persona. Entonces está diciendo, tenga cuidado. Me parece, yo he estado en la iglesia toda mi vida. Me parece que la iglesia o se inclina a permitir cualquier tipo Así es. de actividad Así es. pecaminosa. Por eso, cualquier cosa es aceptable, tal como el problema de hoy con los santos que le gustan beber, donde tienen personas en el liderazgo o en la junta de la iglesia que están fumando y bebiendo, diciendo que no hay nada mal con eso. Y después tenemos otras personas que están permitiendo aún música de rock and roll que se ha introducido a la iglesia. No es tipología, es realmente lo que es. Sabe, no hay duda. Yo me inclino a favor de que haya disciplina en la iglesia. Y aún yo sé que es bien difícil. Tiene que tener mucha compasión. Entonces, yo no sé, Pablo para mí está tratando de decir, ten cuidado. Cuando tratas con el juzgar a la persona, manéjalo correctamente, reconociendo a veces que lo tiene que hacer. Él lo hizo en la iglesia de Corintio y más sin embargo, en términos de mi vida, yo he estado en las asambleas de Dios desde los 16 años de edad. Yo diría que a cierto punto, decisiones que han sido tomadas en las denominaciones han sido buenas, pero hay unas malas. Entonces, estoy pensando de un ministro, amigo mío, no lo voy a engrandecer, pero a él no le hicieron bien. No tratamos con él apropiadamente, lo dañamos más de lo que le ayudamos.
Tenemos que tener eso en la mente. La iglesia local es lo mismo. Yo he pastoreado por 35 años y yo no creo que algún tiempo me he acercado a una junta y le he dicho, remueva tal nombre. Yo no creo que lo he hecho. Hice esto una vez, una señora se me acercó quejándose de algo en la iglesia y sugirió que ella se iba a ir y le dije, debería irse. Le dije, ¿sabes qué? Debería irse. Ha estado causando problemas y ya estaba cansado, entonces ya terminé con eso. Debería irse. Yo pensé después, yo le hubiera dicho yo al principio, yo esperé que ella lo dijera. Pero saben, la iglesia, he escuchado esta expresión, la iglesia necesita un avivamiento de puerta de atrás. ¿Ha escuchado eso? Sí, lo he escuchado. Yo no sé si eso es algo bueno. Yo sé que no es una declaración buena. Realmente no me gusta. Yo he sido uno de esos pastores que he tratado de resolver problemas y mantener la gente en la iglesia y todo eso. Bueno, eso es lo que debió de haber hecho. Yo no sé, pero recordándome, yo creo que yo debería ser un poquito más duro de vez en cuando. Bueno, yo no creo que eso hubiese ayudado. Realmente no creo. Sí, mire, La Edgar, persona se hiere. Cuando la persona está herida, no necesita que nadie le Eso es tumbe. cierto. mire, Sí. si me permite opinar algo, porque yo he tenido estas conversaciones antes. Surge en los ojos de algunos un gran punto de hipocresía acerca de lo que estamos hablando, porque ellos dicen, espera un momento, miren, ustedes juzgan a la persona y la descartan si no siguen sus reglas y regulaciones, porque ellos beben alcohol. Sin embargo, ustedes comen demasiado, son glotones, pero usted dice que él es un chismoso y le destruye el carácter a alguien aparte de asesinarlos, pero después critican a esta otra persona y se convierte en algo relativo otra vez. El punto es que esto aún hasta lo aplicamos al ámbito de la política y ¿Cómo? todo esto. Que le aplicamos lo que estoy a punto de decir al ámbito de la política también. Pero lo Sí. primero es esto. Tenemos que ver primero las situaciones mismas. Y, por ejemplo, si estoy hablando con alguien que tal vez esté más del lado liberal del espectro, yo no aborrezco a la persona. Su política, lo que ellos creen, lo que quieren hacer, no lo soporto. Estoy completamente en desacuerdo. Pero a la persona individualmente, yo no la aborrezco. Y yo creo que eso es posiblemente donde la mayoría de la iglesia está y definitivamente que podemos ver en nuestro texto aquí, que había un odio y una contención hacia los gentiles por quienes ellos Así eran es. o tal vez por quienes no eran, Así es. porque no eran yo. Pero ese es el punto. Y bueno, miren, en la iglesia nosotros los pastores, los predicadores deben tener una posición fuerte y firme sobre los temas. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. El aborto es asesinato. Beber, fumar, todas estas cosas, bueno, llevan a la esclavitud y destruirán. Y una vez más, la lista puede ser infinita, pero se trata de las situaciones que se enseñan como verdades en la Escritura. Bueno. Si usted dice algo que es verdad, es lo que está haciendo. Me parece que el predicador debe de predicar la palabra. Si no hace eso, está perdiendo su tiempo y el tiempo del Correcto. pueblo. Él debe de predicar la palabra. A veces puede doler y ser incómodo, pero yo no creo que jamás es apropiado decirle a una persona que no es bienvenido más acá. Denigrar al individuo. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de predicarles? Si uno no quiere que ellos se arrepientan, que sean salvos, que se arreglen con Dios y que lleguen al cielo, entonces ¿por qué nos molestamos con el asunto? ¿Por qué? Bueno, la iglesia en un sentido es un hospital espiritual. Así Y debe por ser. ende, para aquellos que están heridos, que tienen dolor espiritualmente hablando, si yo predico la verdad desde el púlpito, predico en contra del consumir alcohol, la nicotina, sobre los chismes, la autojusticia, todo eso es lo que debo hacer. Debo hacerlo en el espíritu correcto, pero es lo que debo hacer. Pero todavía, y si la persona que me escucha no quiere vivir para Dios y permitir que la palabra de Dios remueva esos problemas en su vida, eso es problema de él. Eso está entre él y el Señor. Si yo sí. predico la verdad y la persona no quiere oír, él es quien recibe, pero yo Sí. jamás quiero echarlo, porque he perdido toda la esperanza de ganarlo para Cristo. Mire, este tipo de juicio que vemos aquí, Disculpa, ¿ustedes entienden lo que estoy diciendo? ¿Están de acuerdo o no?
Bueno, hay algunos que van a tener que eliminar por el bien de otras personas cuando se trata de Sí, el eso es rebaño. verdad. Cuando, bueno, se convierten en dañinos para otros, es mejor, como dijo el pastor, que vayan a otro lugar. Pero al mismo tiempo, lo que yo quería decir es que este juicio es un juicio que no se trata de juzgar el bien y el mal, sino la evaluación de la persona que, que hace que la persona que está juzgando se levante y denigre Y al eso no otro. es bueno. De eso es a lo que se está Porque refiriendo Pablo aquí. está hablándole a la gente que hay gente en este mundo aquí del que estamos leyendo que era maestro de moral y decía yo soy maravilloso Sí, y bueno, esto soy fue escrito a la grandioso. iglesia. Sí, así Sí, que en la iglesia, ¿verdad? Están diciendo, bueno, por causa de que hacemos esto, aquello y lo otro, y correcto. esto decimos nosotros todos tenemos que, bueno, todos tenemos que cuidar de uno Correcto. Y mismo. recordemos también que la mezcla judío-gentil en esta iglesia en particular estaba causando algunos de los problemas. Entonces lo que él está haciendo es hacer claro que si usted dice que si usted es judío y es mejor que los gentiles, se está levantando usted mismo para denigrar a alguien más. Y si usted dice que es un gentil y ha estado en esta iglesia sin judíos durante 6 años, usted se está exaltando a sí mismo y está denigrando al judío. Entonces, ¿por qué no mejor nos igualamos todos en este suelo de la humanidad y vemos que necesitamos a un Salvador? Y él los expone a la idea errónea de exaltarse a uno mismo y de denigrar a alguien más. No se Sí. trata de evaluar el bien y el mal. ¿No piensa que la palabra clave es sentencioso? Pablo está hablando en contra de una actitud sentenciosa, que es una actitud negativa. Exacto. Es una Así actitud es. que dice, bueno, yo estoy correcto y estoy en el bien. Yo soy mejor. Y bueno, tal vez no lo dicen, pero si aún dicen, yo tengo el juicio apropiado, ahora usted está equivocado, entonces arregles la situación. Si esa persona hace eso en todo aspecto de su vida, entonces se han elevado y han rebajado a todos Correcto. para que ellos sean el juez. Y ese es un problema. Exacto. Ese es un problema en la iglesia también. Es un problema con nosotros los Sí, ministros. pero una vez Algunos más- ministros se convierten en eso. Su palabra es la última palabra. Sí, pero una vez más, como creyentes tenemos las herramientas del Espíritu en la palabra para evaluar el bien y el mal y nosotros debemos defender la justicia. Así Y, es, bueno, así miren, es. nosotros debemos descartar todo lo que sea malo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso si no juzgamos? ¿Verdad? Jesús dijo que juzguemos juicio justo. Eso significa que siendo guiados por el Espíritu y la palabra, podemos hacer una evaluación. Pero si somos guiados por el Espíritu y la palabra, jamás haremos la evaluación de que yo estoy aquí y ustedes acá. No, Sí, ese es el juicio. esa es la clave de todo, porque el juicio y juzgar se malinterpreta tanto en este mundo porque mucha gente dice, no pueden juzgarme, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y les encanta citar eso. Es la escritura más citada hoy que la gente está buscando Nos en damos cuenta de eso. diferentes buscadores. Lo que usted acaba de decir realmente es la clave. Nosotros sí juzgamos, pero de la manera Correcto, correcta. sí, evaluar por el Espíritu y la palabra. Hay que defender eso, pero al mismo tiempo no podemos exaltarnos y con el propósito de denigrar a alguien más y atacarlos. Nosotros no juzgamos ni declaramos sentencia como un juez judicialmente. No podemos hacer eso. Estamos bajo la misma ley y nosotros quedamos tan cortos como ellos. No recuerdo las palabras de la alabanza, hermano Swagger, tal vez usted sí, pero el versículo dice algo así como, venid pecadores. La sangre de Jesús le puede librar, porque Él salvó el peor entre ustedes cuando me salvó a mí. Eso lo dice Sí Tobías. lo sé, sí lo sé. La sangre de Jesús puede lavar y limpiar al pecador. Una bonita Sí, alabanza. amén. Y él salvó al peor de entre vosotros cuando salvó a un miserable. Se nos como terminó yo. el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.